Muy amados hermanos en la fe de Jesucristo, en este día vamos a continuar con la Semana de la Reforma. El tema general son reformadores en la Biblia. El tema particular que veremos en este día es Esdras reformando las relaciones conyugales. Bien, continuando con el tema de la reforma, dar una nueva forma o lo que decía nuestro hermano Leo, volver a las escrituras en su forma original sin estar adulteradas. Y en este caso, las escrituras lo que tiene relación con las relaciones conyugales. Vamos a entender primeramente qué es una relación conyugal. Una relación conyugal es el vínculo que tienen dos personas que han contraído matrimonio. Y bien, pues para introducirnos en este tema relativo al matrimonio, recordemos primeramente que el matrimonio es una institución divina, el cual ha sido manifestado desde el principio, desde la creación del hombre. Allá en Génesis, en su capítulo 2, versículo 24, si gustan ir buscando los pasajes para comprobar que lo que estamos diciendo está basado pues en la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Por esto no debemos ignorar lo que nuestro Dios dice al respecto y mucho menos despreciarlo. Esta institución se confirma en nuestro Señor Jesucristo, y esto lo podemos ver allá en el Evangelio según San Mateo en su capítulo 19, dicen los versículos 4 al 6. San Mateo 19, versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera: y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y vea lo que dice el último versículo. Ahí podemos encontrar la fecha de caducidad de cualquier matrimonio. Es decir, aquí dice, hasta que la muerte los separe. Esa es la posibilidad que tiene el hombre para separarse de su mujer. Y esta institución es aplicable solo a la unión de hombre con mujer. Allá donde dimos lectura en el libro del Génesis, el capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, como única forma de entender y comprender que se puede llevar a cabo un matrimonio. Bueno, esta institución está basada en principios y propósitos establecidos por Dios. Primeramente habremos de entender que Él no quiere que el hombre esté solo, dice que no es algo bueno. Y bueno, pues Él le forma una pareja idónea para el hombre y lo instituye el matrimonio para la procreación y el extendimiento de la raza humana, para generar lazos familiares indisolubles, para que ambos puedan ser un apoyo mutuo, ¿verdad? Como lo dice allá en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, allá en su capítulo 4, los versículos de el 9 hasta el 12, dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas ay del solo,
que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si durmieren juntos, se calentarán, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Bueno, busca nuestro Dios en el pueblo, en su pueblo que ha elegido, que exista la salud física, que Él quiere un pueblo libre de enfermedades, busca además la santidad en su pueblo y alejándolos de todo tipo de impurezas, de fornicaciones, de abominaciones, que son prácticas comunes, regulares, normales, pues, en los pueblos paganos. Y así pues, como creador del matrimonio, ve la necesidad de que este matrimonio, esté regulado, esté normado, a través de mandamientos, preceptos, derechos y ordenanzas. En esa búsqueda insistente que nuestro Dios tiene, que su pueblo sea un pueblo santo, apartándolo de toda práctica de los pueblos paganos. Y veremos un esbozo, pues, de lo que son estos preceptos, estos mandamientos de nuestro Dios, pues para que entendamos el por qué se da esta reforma en las relaciones conyugales. Primero, la unión conyugal con los paganos dentro del pueblo de Dios estaba prohibida. Si vamos a buscar allá en Éxodo 34, los versículos 12 y 16 dicen: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ella. Esta prohibición impedía, pues, que el pueblo buscara cosas diferentes a las que Dios les había permitido o dado para que pudieran tener una vida tranquila, una vida que buscara los caminos de Dios. Y también, como segundo punto, estaba prohibido seguir las costumbres de los pueblos paganos. Vamos allá al libro de Levítico, en su capítulo 18, los primeros 3 versículos dicen: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dice el versículo 24, allá en Levítico 18: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Este también es una prohibición, que el pueblo de Dios practique o haga conforme a las prácticas mundanas. Y da una orden contundente de guardar, seguir y poner por obra sus derechos y estatutos, el cual él mismo ha dado a su pueblo. Y dice allá en el Levítico 18, en el versículo 4: mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, es decir, el pueblo, que es hebreo legítimo, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. El pueblo de Dios
tenía la obligación, el mandato de escuchar y poner por obra los estatutos y mandamientos que nuestro Dios había dado a ese pueblo. Y bueno, haciéndoles ver nuestro Dios que el seguir estas prácticas los apartarían de sus caminos, porque estarían cayendo en la idolatría y provocando con ello la ira de nuestro Dios. Camino de la perversión, el camino no mandado por Dios, siguió el pueblo de Dios en el pasado, sin atender a las advertencias de los profetas, provocando que la ira de Dios se encendiera, y motivo por el cual son llevados, deportados a Babilonia por un lapso de 70 años. Y después de haber cumplido ese tiempo, ahora retorna nuevamente el pueblo a su tierra, un pequeño puñado de ellos, y viene para nuevamente edificar la casa de nuestro Dios y tener esa comunión tan deseada por ellos allá en ese tiempo de esclavitud en el que vivían. Y bueno, después de la dedicación del templo, de la construcción, de la dedicación y de ordenar todas las cosas que correspondían para el funcionamiento y el orden que se establecía en el templo, vemos que la condición del pueblo no es diferente a la de antes de la deportación. Pues para estas fechas no son buenas las noticias que dan a Esdras. Y bueno, ¿quién es Esdras? Pues Esdras, la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Esdras, en su capítulo 7, los versículos del 6 al 8, dice que Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios, sobre él todo lo que le pidió. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, y levitas, y cantores, y porteros, y netineos, en el séptimo año del rey Atarjerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Este sacerdote y escriba diligente, mis amados hermanos, no llegó con los primeros deportados o que regresan a Jerusalén, que vienen nuevamente a su tierra. No, fue hasta el tiempo del reinado del rey Atarjerjes, es decir, después del reinado del rey Ciro y del rey Darío, es cuando Esdras se acerca a este lugar. Por lo tanto, bueno, obviamente desconocía mucho de las situaciones que acontecían entre los pueblos que se habían acercado de Babilonia a la tierra, a los que habían sido repatriados. Y bueno, así que, pues al recibir Esdras la noticia de que de los príncipes, pues, que le comunican al propio Esdras que el pueblo, los sacerdotes y los levitas no se han apartado de los pueblos paganos, haciendo conforme a sus abominaciones, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos. Y algunos han tenido ya descendencia, y la simiente santa ha sido amezclada con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Al recibir esta terrible noticia, Esdras queda consternado. Una persona que era estudioso de la palabra de nuestro Dios, que había inquirido en todos estos asuntos y que tenía el propósito de llegar a Jerusalén para enseñar al pueblo la palabra de nuestro Dios, la ley, se queda atónito.
y arranca los pelos de su cabeza y de su barba y queda postrado durante algún tiempo. Y aquí, bueno, en esta noticia que le dan a Esdras, haremos un paréntesis, porque hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, que el pueblo de Israel, una vez habiendo tenido estas prácticas, habiendo sido manifestada la ira de Dios, habiendo entendido que los que hacen tales cosas son dignos de castigo y que fueron deportados allá a Babilonia, durante estos 70 años, el pueblo de Israel se cuidó de no contaminarse con los caldeos. Guardaron esa pureza de la raza judía, y cuando alguna persona que quería integrarse a ese pueblo sin serlo o hacerlo falsamente, inmediatamente era identificado y echado fuera. Estos hombres no podían pasar por veraces cuando el pueblo de Dios conocía bien hasta su genealogía, y ellos estaban orgullosos de su religión. Y sin embargo, una vez que regresan, no pasó mucho tiempo antes de que estos varones empezaran a contaminarse tomando de los hijos de los pueblos a donde llegaban cercanos a ellos, y empezaron a hacer toda esta clase de abominaciones, pecando contra nuestro Dios. Y segundo, otra cosa que nos llama la atención, que los conocedores de la ley, los sacerdotes, los levitas, son los primeros en pecar. Cosa difícil de entender en un siervo de Dios. ¿No lo cree usted así? Ahora vamos a ver, una vez que le dan esta noticia y él quedando atónito por conocer lo que en un momento determinado los había llevado a ellos a caer de la gracia de Dios y haber sido castigados por nuestro Dios, veamos cuál es el camino que sigue Esdras para llevar a cabo esta reforma. Lo primero que hace, y es lo que todos debemos de hacer cuando hemos pecado contra Dios, reconocemos nuestra maldad, es humillarnos y clamar, confesando nuestros pecados y pidiéndole perdón a nuestro Dios. Y a esto, bueno, es lo que hace este varón. Y a él se llega una cantidad de hombres que temerosos de Dios, como dice allá en el capítulo 10 de Esdras, el cual hemos dado lectura. El capítulo 1 dice: llorando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Habían reconocido que habían pecado, habían reconocido que la maldad había invadido su casa, y bueno, pues esto era necesario quitarlo, y busca la reconciliación con Dios. Dice el versículo 2, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel. Jehiel fue un varón Secanías fue un varón que no participó de este pecado, pero sí lo hizo su padre Jehiel, según consta en las escrituras más adelante, y algunos de sus familiares. Y dijo a Esdras: nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas hay aún esperanza para Israel sobre esto. Y esto es lo que comunica a Esdras, reconociendo que aún hay posibilidad de quitar esta prevaricación en medio del pueblo de Dios. Y una de las cosas que este varón propone es que se haga un pacto, como dice el versículo 3.
Ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Una serie de puntos que a veces pensamos que cuando nos descubren en algún pecado, Dios por ese simple hecho ya nos va a perdonar. No, los pasos que ha seguido Esdras son los pasos correctos. La humillación, el reconocimiento de una falta, la búsqueda del perdón y la forma de restablecer aquello que por falta de obediencia a los mandatos de Dios había provocado ya una situación grave en el pueblo de Israel. Y bueno, esta propuesta de que echarían fuera todas las mujeres y los nacidos de ellos, vean ustedes, había quien ya había tenido ya descendencia con estas mujeres. Y esto que se haga conforme a el consejo del Señor, lo que estaba escrito ya en la ley. Y bueno, ahora toca a Esdras, el cual todavía se encontraba postrado, dice el versículo 4, donde lo invitan para que él sea el que lleve a cabo este negocio, por cuanto se había ganado el favor, el respeto del pueblo, de los principales, de los sacerdotes, de los levitas, de los gobernadores. Era una persona reconocida. Y bueno, él es quien asume esta responsabilidad. Dice el versículo 4, levántate porque a ti te toca el negocio y nosotros seremos contigo. Esfuérzate y ponlo por obra. A él es el que lo invitan para llevar a cabo esta reforma. Y bueno, tomando él autoridad, compromete primeramente a los que están en ese lugar, en ese momento, cercanos a los sacerdotes, a los levitas y a todo el pueblo que en ese momento se acercaba, para que todos ellos hicieran conforme a esto, y ellos juraron. Dice el versículo 5, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto que ellos juraron. Y entonces esto hicieron una promesa de hacer conforme a lo que se había propuesto. Compromete a todo el pueblo, compromete a los sacerdotes, compromete a los levitas para que estas cosas pudieran llevarse a cabo. Mas todo esto no era más que el principio, no era cuestión de dar un decreto y que cada uno en su lugar, cada parte del pueblo hiciera conforme a lo que dijera el decreto, no. Esto habría que continuar y terminar con esta obra, hacer la reforma perfecta, ¿verdad? No se trataba solo de dar el mandamiento y que ejecute, no había que garantizar que se haga según acordaron. Y entonces Esdras convoca a todo el pueblo, en donde quiera que se encontrara, para que en determinado tiempo este pueblo se concentrara en Jerusalén y pudieran conocer acerca de este negocio. Y esto dice, e hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén a todos los hijos de la transmigración que se juntasen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y él fuese apartado de la compañía de los de la transmigración. Entonces, bueno, se acerca todo el pueblo, se acerca todo el pueblo que había llegado de allá de Babilonia, y así dice el versículo, a partir del versículo 9, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén, y a los 3 días, a los 20 del mes, el cual era el mes 9, y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio y por la lluvia. Entonces Esdras se levanta y
les da a conocer el asunto por el cual los ha llamado, y dice aquí, y levantóse Esdras en el versículo 10, el sacerdote, y díjoles: vosotros habéis prevaricado por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Les explica que el pueblo ha pecado y que era necesario ahora apartarse de los pueblos paganos, de las mujeres extrañas, y que era necesario hacer lo que decían las Escrituras. Bien, cosa que fue aprobado por la multitud, y respondió todo aquel concurso y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Bueno, no termina ya el asunto, la reforma tenía que continuar y no era cuestión de que se autorizara y que esto se normara a través de un decreto, no. Para garantizar el éxito de la reforma, dice aquí que a partir del versículo 13, que para atender este caso era necesario ver caso por caso hasta quitar el furor de nuestro Dios. Dice: mas el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos prevaricado en este negocio. Estén ahora nuestros príncipes, los de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hubieren tomado mujeres extranjeras, vengan a tiempos aplazados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Era necesario tratar caso por caso, y así eran llamados por turnos cada uno de aquellos que habían prevaricado, de aquellos que habían participado de este pecado, para tratar estos asuntos, para erradicar y ver que estaban dispuestos verdaderamente a cumplir con este propósito. Y bueno, al tratar todos estos asuntos, era importante ver que se garantizara el éxito y dar así cumplimiento a lo que ellos habían jurado. Bueno, tardaron algún tiempo, desde el día 20 del mes noveno hasta el primer día del mes primero del año. Fue una ardua labor. Estuvieron presentes ahí Esdras, estuvieron jueces, estuvieron ancianos, estuvieron magistrados, estuvieron los levitas, los sacerdotes, y trataron asunto por asunto hasta que se concluyó esto. Bueno, esta reforma en las relaciones conyugales de ese tiempo fue exitosa, hermanos. Fue exitosa porque deja huella para las generaciones futuras. Y ya no escuchamos en el pueblo de Israel que haya este mal en el pueblo en las siguientes futuras generaciones, tanto que cuando vemos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando el apóstol San Pablo se acerca pues al Cornelio, el centurión, cuando es llamado, que él se encontraba en Jope. Bueno, pues él les hace saber, dice, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a extranjero. Esto era lo que ya en aquel entonces, tiempo después, más de 400 años después, ya era lo que había dejado aquella reforma. Había sido todo un éxito, había formado las generaciones futuras, y el pueblo no se contaminaba ya con aquellos pueblos cercanos, ni participaba de aquellas abominaciones, ni tampoco fornicaba en pos de los dioses que ellos tenían. Bueno, esto es un ejemplo, pues,
que en la disposición de aquellos que tienen que tomar parte en las reformas conyugales o cualquier tipo de reforma, esto puede ser aplicable cuando se hace en el temor de Dios. Y bueno, aquí es importante ver que en nuestros tiempos actuales, ¿cómo estamos nosotros? Creemos, hermanos, creemos que en estos tiempos el pueblo de Dios ha sido rebelde y recurrente en esta práctica en buscar compañero o compañera de entre la gente del mundo. Y creo que una reforma en estas relaciones en la actualidad es muy necesaria, pues ignoramos y menospreciamos la palabra de Dios. Allá en 2 Corintios, en su capítulo 6, los versículos del 14 al 18 dice de la siguiente manera: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos y seré en ellos Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Permitiendo que nuestros hijos tengan relaciones con los incrédulos, estamos violando los mandatos establecidos por nuestro Dios, que son vigentes aún en nuestros días. A veces somos los padres quienes alentamos a formalizar una relación, engañándonos al pensar que al casarse con alguno o alguna de nuestros hijos, Dios los va a convertir. O decimos, ya viene al templo porque se ha acercado con cierta frecuencia o constancia a él. O decimos, dicen los jóvenes, yo lo voy a convertir. Y así pasamos por una serie de justificaciones absurdas que nos engañan y nos hacen pensar que todo está bien y de acuerdo con los propósitos divinos. Por lo tanto, hay muchos que se casan con inconversos, de los cuales algunos inconversos se convierten en simpatizantes y acompañan a los cónyuges a la casa de nuestro Dios, sin que obre conversión alguna a Cristo en ello. Esta falsa creencia ha provocado que ese delito, ese pecado que se comete al desobedecer a Dios en formalizar relaciones conyugales con los incrédulos, ha provocado el abandono de la casa de nuestro Dios, el deterioro de la doctrina, y el resultado para muchos de los que se casan con los inconversos es el sufrimiento por la desobediencia, pues se dan cuenta de que no es lo que esperaban. Nunca será de esta forma. Y aquí no podrán hacer como en el tiempo de Esdras, despedir a la mujer y a los hijos, sino aquí ya en este tiempo, nuestro Dios dice que si alguno tiene mujer o varón incrédulo, no la deje. Y bien vimos la fecha de caducidad del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Estos hijos viven, los que se casan, los hijos o las hijas que se casan con los inconversos, viven sin un apoyo en las actividades espirituales. Algunos hermanos, son maltratados, los insultan, blasfeman el nombre de nuestro Dios y esperando encontrar amor,
afecto, apoyo, comprensión, reciben todo lo contrario. Reciben todo lo contrario, hermanos. Maltrato, insultos, aflicción, tristeza, sometimiento, abandono, y en ocasiones son las drogas, son los vicios, pues, quienes dominan esta situación: el alcohol, el cigarro y en ocasiones las mismas drogas. Puesto que el inconverso no tiene ley, no está regulado ni normado por ninguna situación. Cada padre es responsable delante de Dios por permitir esta práctica. Yo te pido que cuando tengas que elegir compañero o compañera, no busques la belleza física, la seguridad económica, el nivel social o porque es muy divertido. Estas cosas, hermanos, son temporales y al tiempo solamente encontrarás el fracaso en tu relación conyugal. Y con ello, créemelo, muchísima aflicción. Tampoco pienses que alguien que nació en un hogar cristiano, por este hecho, y esto ya te garantiza que es hijo de Dios, ¿verdad? Hay quien ha nacido en un hogar cristiano sin experimentar ese nuevo nacimiento. Sin embargo, al tener esta cuestión, muchos se engañan y piensan que por ese hecho ya son cristianos, pero con costumbres y propósitos alejadas de nuestro Dios. Al venir al templo, son personas que no están regulados por lo que dice la palabra de nuestro Dios, y ellos hacen y deshacen conforme a sus deseos. Vienen el día que quieren, a la hora que quieren, no participan en ninguna actividad, no leen la palabra de Dios, no oran, y esto forman parte del pueblo de Dios y en ocasiones llegan a contaminar a aquellos que los rodean. Por eso, cuando sientas, te aconsejo mucho a ti, hermano, hermana, la inquietud de buscar pareja, lo primero que debes de hacer es doblar tu rodilla y clamar a Dios para que Él sea el que te provea una pareja. Pero hay una cosa, hermanos, hay que tener paciencia, porque pudiera tardar hasta el tiempo que Dios considere prudente otorgarle esa petición. En su tiempo responderá y encontrará usted a alguien que tiene amor, no costumbre, por la casa de nuestro Dios. Se deleita en las escrituras, en la oración, tiene una vida que da testimonio fuera del templo, predica la palabra de nuestro Dios a los que lo necesitan. A veces la pareja que usted está buscando no la va a encontrar en el templo en el que usted asiste, ¿verdad? Por eso lo invitamos, que vaya usted a las convenciones. Allá encontrará una cantidad de jóvenes jóvenes que buscan de corazón a Dios. No digo que todos, pero sí hay una buena porción de varones y mujeres que buscan de corazón a nuestro Dios. Acuden de todo tipo, pero usted podrá identificarlo porque Dios habrá de proveerlo. Asimismo, si no los encontrara en las convenciones, busque todo el campo sinódico, recórralo. Es bonito conocer las iglesias hermanas, participar de ellos, conocer nuevos hermanos. A lo mejor su pareja, nuestro Dios, se la tiene destinada en un lugar muy apartado. Pero no decaiga, no desmaye, no por no tener la respuesta inmediata de nuestro Dios, usted haga lo malo o lo que no es conveniente. Y bien, lo invitamos, hermanos, a romper esa cadena de fracasos en la relación conyugal por no estar en los mismos términos, por no pertenecer a la misma doctrina,
por no pertenecer al pueblo de Dios. No puede haber comunión entre los que siguen al mundo y los que son normados por la palabra de nuestro Dios. Yo le invito, hermanos, para que usted acepte esa reforma en su vida y permita tomar las Escrituras como base de su relación conyugal, y Dios le garantiza que será de bendición, donde la paz, el amor, la armonía, el respeto, la paciencia y la instrucción cristiana será la guía perfecta de esa relación conyugal. Pero considere que no todo en la relación conyugal es perfecto. Recuerde que el hombre es un ser imperfecto y por lo tanto falible. Pero, le digo, a pesar de esas imperfecciones, estará garantizado el éxito en sus relaciones conyugales. Hermano, joven, señorita, acepte esta reforma que hoy le pone en sus manos nuestro Dios. Y no se equivoque, no se equivoque. Cualquier persona del mundo puede parecer similar a un cristiano, porque muchos de ellos se esfuerzan para ser como somos nosotros. Pero al tiempo, lo que podrá encontrar es un fracaso. Dios, si usted ve lo que hemos dicho, cómo buscarlo y cómo esperar, va a garantizar el éxito en su matrimonio. Que el Señor les bendiga.